Bienvenidos a la reflexión de este día. El Señor Jesucristo, justo antes de la agonía en el Getsemaní, que precisamente precedió a la crucifixión, estableció una ceremonia y nos dijo que cada vez que la celebráramos, recordábamos precisamente su muerte en la cruz, pero también anticipaba la segunda venida de Cristo. Esta es la ceremonia que le conocemos como la Cena del Señor. Esta mañana haremos un breve comentario acerca de esto. Como siempre, necesitamos reconocer nuestra limitación y suplicar al Señor por sabiduría. Oramos. Nuestro buen Dios y Padre maravilloso, por favor, danos la sabiduría que necesitamos para comprender tu palabra y ser transformados por ella. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. La Santa Cena es como un pequeño bautismo. Es la renovación, en realidad, del pacto que hemos hecho con el Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesús, la Santa Cena está precedida por lo que se llama, o le llamamos, el rito de humildad. El Señor Jesucristo dijo: ejemplo les he dado. Así como yo he lavado los pies de ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Lavar los pies de otros significa que estamos dispuestos a tomar el lugar de siervos para servir. Significa disposición a la humildad. Y siendo que Jesús nos dijo que ejemplo nos daba, entonces debemos precisamente seguir ese ejemplo. Entonces, el rito de humildad, el lavamiento de pies, precede a la Santa Cena. Sin esa actitud de humildad, en realidad la Santa Cena no tiene valor. Y claro, es como dije antes, es la Santa Cena, el lavamiento de pies y la Santa Cena es como una renovación, es como un pequeño bautismo. Cuando el Señor Jesús celebró esto la primera vez y llegó a Pedro, Pedro le dijo: no, Señor, le dijo, no me laves, porque yo soy hombre pecador. Y ante eso, el apóstol Pedro le respondió, el Señor Jesús le responde a Pedro. Pedro le dice: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Y entonces Pedro, que solía ir de un extremo al otro, le responde: entonces, Señor, le dice, no me laves solo los pies, lávame, báñame. En realidad era lo que le estaba diciendo, todo el cuerpo. Jesús le respondió: el que está limpio no necesita, le dice, todo, ¿verdad? Entonces, es interesante. ¿Por qué? Porque la celebración de la Santa Cena implica que estamos perseverando en esa esperanza de la segunda venida, que estamos perseverando en esa creencia de que Jesús pagó por nuestros pecados en el Monte Calvario. Significa que estamos dispuestos a continuar con ese compromiso que hemos hecho con el Señor. Entonces, repito, el lavamiento de pies en la Santa Cena es como un pequeño bautismo, es como la renovación del compromiso. Ahora, el bautismo. El bautismo, según lo que dijo el apóstol Pedro en Hechos, el capítulo 12 y el verso 38, debe ir precedido por el arrepentimiento. Cuando los que escucharon aquel sermón poderoso preguntaron a Pedro: varones, hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros
y recibiréis el don del Espíritu Santo. Precisamente el bautismo debe ir precedido por el arrepentimiento. Arrepentimiento significa un cambio de mentalidad, un cambio en la conducta. Es un milagro que Dios hace en nuestra vida al transformar nuestra mente, ¿no? La Biblia también llama a ese hecho el nuevo nacimiento. El arrepentimiento conduce al nuevo nacimiento porque le da el espacio al Espíritu Santo para que haga ese milagro, que también es llamado conversión. ¿Eh? Por eso precisamente el bautismo de los bebés no es un bautismo real. En general, el bautismo de los bebés no es... bueno, en primer lugar no es bautismo, porque bautismo significa sumergir, y además un bebé no tiene conocimiento, no tiene entendimiento para arrepentirse. Además, si está recién nacido, ¿de qué se va a arrepentir? No puede. Y todo eso hace nulo el bautismo de bebés. Ahora, en el Evangelio de Marcos, el capítulo 16 y el verso 16, el Señor Jesucristo dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Precisamente los bebés no pueden creer, ellos no saben nada. Así es de que es imposible. Pero también el verso nos dice que es necesario ser bautizado. El bautismo es el inicio de la vida cristiana. Es como la inauguración de la vida cristiana. A menudo tenemos que hay ceremonias de inauguración, generalmente se inauguran campañas, se inauguran edificios, casas, etcétera, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que es algo nuevo, es algo que está comenzando, ¿no? Y que la gente se siente contenta de que eso ocurra. El bautismo es algo parecido. Es la iniciación, es la inauguración de la vida cristiana. Eso provoca una fiesta en el cielo. Y claro, el bautismo es el inicio, ¿no? Ahora, en 1 Corintios, el capítulo 10 y el verso 2, ¿no?, hablando acerca de los que habían salido de Egipto y que habían emprendido su ruta a través del desierto hacia la tierra prometida, dice en el verso 2 del capítulo 10 de 1 Corintios, dice que todos fueron bautizados en el mar y en la nube. Todos fueron bautizados en Moisés, dice. Pero luego, en el verso 5, dice lo siguiente. Dice: pero la mayoría, dice, desagradaron a Dios. Por eso no entraron en la tierra prometida y quedaron muertos en el desierto. Entonces notemos lo siguiente. El bautismo es solo la inauguración de la vida cristiana. El bautismo, claro, alguien puede tener la idea de que como ya fue bautizado, ya está sellado, ¿verdad? Y que su salvación ha sido asegurada y que ya no la puede perder. Estos versos que acabamos de leer, 1 Corintios 10:2 y el 10:5, nos dice lo contrario. Dice que todos los que salieron en el desierto al pasar por el Mar Rojo fueron bautizados, y al estar bajo la nube que los acompañaba de día y la columna de fuego en la noche, dice que ellos fueron bautizados. Pero dice que Dios no se agradó de ellos, ¿verdad? Y por eso no entraron en la tierra prometida. Entonces, hermanos, amigos, debemos entender que aunque el bautismo es necesario, porque es la inauguración de la vida cristiana, es entrar en la vida cristiana, es la celebración de la nueva vida en Cristo, el inicio, ese por sí solo no garantiza la salvación. Es necesario hacer algo más. Entonces, esta gente salió de Egipto.
al poco tiempo, ¿qué había ocurrido? Estaban construyendo el becerro de oro y celebrando la ceremonia idolátrica 100% al estilo de los egipcios. Entonces, y claro, hubo murmuraciones, hubo pleitos, estuvieron a veces a punto de matar a Moisés a pedradas. En realidad, ellos experimentaron el bautismo, pero no perseveraron, no fueron transformados. Entonces, es necesario que comprendamos que si no se persevera en la vida cristiana, el bautismo prácticamente no sirve para nada. Fueron bautizados, ¿verdad? Pero siguieron siendo mundanos. En Apocalipsis, el capítulo 3, en el mensaje que el testigo fiel y verdadero hace a la Odisea, reprende a la iglesia y entonces dice, ustedes, dice, son tibios, ¿verdad? Es decir, conocen intelectualmente la doctrina correcta, conocen la palabra de Dios, hasta se la pueden haber aprendido de memoria, pero eso no ha servido, no ha sido asimilado, no ha sido internalizado, y se tiene el conocimiento de la verdad, pero la verdad no se vive, no se obedece. La vida en realidad no ha sido transformada. A eso le llama tibieza, ¿no? Es pretendiendo ser cristiano, vivir como mundano. Le llama tibieza. Y tristemente el Señor hace la advertencia. Dice, por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Eso es exactamente lo que pasó con aquellos que salieron de Egipto, que fueron bautizados en el Mar Rojo y que simple y sencillamente siguieron luego con la mentalidad y las costumbres egipcias. No salieron salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Y entonces alguien puede venir y ser bautizado y entonces y seguir acariciando las ideas, las opiniones, los gustos del mundo, es decir, no permitir que el Espíritu Santo haga el milagro de transformación en su vida. Y luego siempre en el capítulo 10 de 1 Corintios, el verso 6, dice que estas cosas, esto no, de que quedaron en el desierto a pesar de que habían sido todos bautizados, dice que estas cosas les ocurrieron para nuestra enseñanza. Lo mismo vuelve a decir en el verso 11. Esto es importantísimo, ¿no? Es importantísimo, porque las cosas no quedan registradas en la Biblia por gusto, simplemente por dar una noticia, ¿no? Las cosas que quedan registradas en la Biblia tienen un propósito. El propósito es que nosotros aprendamos las lecciones, que repitamos aquellos casos que han sido edificadores, que han honrado y glorificado a Dios, que han contribuido a la salvación, a la victoria sobre el pecado, y que evitemos todos aquellos ejemplos, todos aquellos que nos muestran precisamente las anécdotas históricas registradas en la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces es importante que recordemos esto. Esto quedó registrado para que nosotros aprendamos, para que nosotros no repitamos los tristes hechos que cometió este pueblo. En Apocalipsis, el capítulo 2 y el verso 4, el Señor, hablando a la iglesia de Éfeso, le dice lo siguiente: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Suele ocurrir que cuando hay personas que recién han conocido el Evangelio, han descubierto lo maravillosa que es la verdad que el Señor nos ha mostrado en la Biblia, y se dan cuenta del valor de la vida cristiana y todo lo que Dios estableció, y entonces vienen a la iglesia con gran fervor, con gran entusiasmo, con gran amor, son fieles,
estudian la palabra de Dios, oran, se involucran en las actividades de la iglesia, buscan, ¿cómo se llama?, las oportunidades de compartir el mensaje, de ayudar al prójimo. Qué lindo, ¿no? Entonces, y claro, esto es lo que habían hecho los hermanos allá de la iglesia de Éfeso. Pero el Señor les dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ese es el problema. El problema es que con el transcurso del tiempo muchos se les va apagando ese fervor, que van dejando su primer amor. Y el problema es que pueden irse acomodando, poco a poco, y muy pronto ya llegar a ese estado de tibieza, ¿no? A ese estado de tibieza que precisamente resulta tan abominable para Dios, que dice, te vomitaré de mi boca. Al bautizarnos, somos adoptados en la familia de Dios. Eso es lo que dice en Romanos 8:15, ¿no? En Romanos 8:15 dice que Dios no nos ha dado, dice, espíritu de esclavitud, sino que nos ha dado espíritu de adopción, por el cual, dice, clamamos Abba, Padre. Entonces, importantísimo, somos adoptados en la familia del Señor, somos hijos por adopción. Allá en Hebreos dice que Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos, somos sus hermanos adoptivos, ¿verdad? Y claro, en Romanos, precisamente en el verso anterior al que acabamos de citar, en el verso 14 de Romanos 8 dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Claro, es totalmente armónico con lo que dijo el apóstol Pedro en el sermón, allá en Pentecostés. Recordemos el verso de Hechos 2:38. Él dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, dijo, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, claro, el nuevo nacimiento, la conversión por obra del Espíritu Santo, precisamente es la que nos hace hijos de Dios. Entonces, nadie que no haya experimentado eso puede legítimamente decir, según la Biblia, que es un hijo de Dios. Bueno, todos somos criaturas de Dios porque Dios nos hizo, a toditos. Sin embargo, la Biblia es bien clara. La Biblia dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, ¿verdad? Y también en el capítulo 8 de Romanos dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así es de que es importante que entendamos esto, ¿no? Es incómodo tener que decir a veces ciertas cosas, ¿no? Porque todo el mundo piensa, bueno, todos somos hijos de Dios, ¿no? Entonces, perdónenme, eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice otra cosa, ¿verdad? Así que aceptemos la verdad. Y claro, Dios nos ofrece la oportunidad de ser integrados a su familia, pero para eso, ¿qué? Necesitamos tener espíritu de humildad, de arrepentimiento, ¿verdad? Y aceptación de Jesús como nuestro Salvador, para que el Espíritu Santo tenga la oportunidad en nuestra vida, ¿no? Nos convierta, nos transforme. Y entonces recibamos lo que dice el apóstol Pablo en Romanos, espíritu de adopción. Entonces, ser adoptados en la familia de Dios. Ahora, en 1 Corintios, el capítulo 10 y el verso 12, que es donde hemos estado antes, dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Esta es una advertencia bastante solemne, ¿verdad? Porque nosotros no podemos tener una confianza absoluta si no perseveramos. Sí, podemos caer en la trampa de pensar, bueno, yo ya acepté al Señor y ahora soy salvo, nada me puede arrebatar la salvación. Y todavía decir, y ya yo sellé mi pacto con el Señor por medio de la ceremonia del bautismo y ya estuvo. Perdóneme. No.
Este verso dice que no. Dice claramente, el que piensa estar firme, es decir, el que ya piensa que ya está bien porque ya aceptó al Señor, hay que aceptarlo. Hay que aceptar al Señor, hay que recibirlo como nuestro Señor, pues, como el que nos manda, como nuestro amo, al que amamos. Hay que aceptarlo, eso es correcto, hay que hacerlo, no hay de otra, no hay otra opción, hay que aceptarlo, hay que ser bautizado, ¿verdad? Porque la ceremonia del bautismo es el testimonio público ante el mundo, ante los ángeles, es lo que dice el apóstol Pedro, ¿no? Pablo, perdón, ante los ángeles, dice. Es el testimonio público. Eso está diciendo, mire, a mí, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Eso es bautizarse, ¿no? Públicamente, ¿no? Y entonces, pero recordemos, 1 Corintios dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y esto me lleva a pensar en la parábola del hijo pródigo. Claro, por medio del bautismo, por medio de la aceptación de Jesucristo y, y el bautismo, el nuevo nacimiento, nosotros somos integrados en la familia de Dios, nos convertimos en hijos. Ahora, pero en la parábola del hijo pródigo, recuerde, el muchacho era hijo de ese padre maravilloso, era hijo. Sin embargo, el hijo no perseveró en esa condición de hijo, sino que llega un momento en que le dice al anciano, no me importa si te morís o no, lo que me importa es la herencia que me vas a dar, y yo no puedo esperar a que te mueras, así que me la das ya, por favor. Entonces, el Padre, que representa a nuestro Padre Celestial, en respeto del libre albedrío de su Hijo, no lo detiene a la fuerza, no le niega la herencia, ¿verdad? No se la niega, porque así es Dios. Dios no obliga a nadie, Dios no fuerza a nadie, Dios no violenta la voluntad, la capacidad de escoger o libre albedrío de nadie. Por eso Él no va a salvar a nadie a la fuerza, ni tampoco va a condenar a nadie por puro capricho. No es así. Todo depende de nuestras elecciones, de nuestras decisiones que tomamos de manera inteligente. De eso depende. Y entonces el muchacho vino, el padre, respetando su decisión, su voluntad, le entrega su parte de la herencia. Y él se va. Y se va lejos, dice. Lejos. ¿Y qué pasa? Bueno, la historia es bastante conocida. Él llega hasta el peor de los extremos al que podía llegar alguien eh, perteneciente con el trasfondo judío, que era el de cuidar cerdos y anhelar comer de la misma comida de los cerdos. Es que es increíble, ¿no? La degradación en la que él había llegado. Nosotros no debemos olvidar que los cerdos, de hecho, el Señor dijo que el cerdo no era un alimento, ¿verdad? Y por eso digo, no lo coman. Y cualquiera que tenga ¿cómo se llama? Unos conocimientos muy básicos del funcionamiento, de la salud, sabe que el cerdo es dañino para la salud física. El Señor lo sabía, por eso digo, no se lo coman. Y entonces ahora, y claro, ahí tenemos el relato cuando los demonios dicen, miren, no nos mates, déjanos ir a los cerdos, ¿verdad? Entonces eso debería significar algo para nosotros, ¿no? Ahí, entonces los demonios van a los cerdos, ellos ahí se sienten bien. Y entonces, claro, estaba ya el hijo privilegiado, ¿no? Ahora está en la porqueriza, apestoso, deseando comer la misma comida de los cerdos, ¿no? Pero es interesante, ¿por qué? Porque en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15 y en el verso 17, dice algo interesante.
Dice que estando en esa condición, en donde había cesado de perseverar, algunos le llaman a eso está caído, dicen, el hermano está caído, ¿verdad? Estando en ese estado caído, separado de Dios, alejado de, de su Padre, estando precisamente a punto, bueno, de perder esa condición de hijo al rechazar el espíritu de adopción. A mí me gusta lo que dice el verso 17 del Evangelio de Lucas. Dice, volviendo en sí. Es interesante, ¿verdad? Volver en sí. ¿Eso qué quiere decir? Volver en sí quiere decir que antes estaba fuera de sí. ¿Y qué significa fuera de sí? Fuera de sí quiere decir estar demente, estar loco. Y mi querido amigo, mi querido hermanito, ciertamente es una locura, habiendo conocido la verdad, habiendo conocido a este Dios maravilloso, darle la espalda y abandonarlo. Es una locura. Y claro, lo mismo encontramos nosotros allá en el capítulo 4 del libro de Daniel. Aquel rey que había dicho, aquí nadie adore más que al Dios de Daniel, etcétera, ¿no? Había conocido que el Dios de Daniel era el verdadero Dios, pero de pronto, ¿qué? De pronto igual, olvida eso. Y el orgullo vuelve de nuevo a llenar su corazón. La idolatría de su ego se posesiona de su mente. Y nos cuenta el capítulo 4 de Daniel, que entonces ahora que este llega a un estado que los psicólogos y los psiquiatras le llaman licantropía. Es decir, que un ser humano llegue a tener prácticamente la idea de que es un animal. Y entonces ahora encontramos al rey poderoso, al rey orgulloso, al rey que en medio del ganado. Y este sí estaba comiendo de la comida del ganado, porque la Biblia nos dice que comía hierba como comían los demás animales. Y que estaba allá, no importa si llovía o qué, él estaba en el potrero con el ganado, es increíble, ¿no? Pero después de que, y pasó largo tiempo, 7 años, ¿no? Eso es lo que dice el capítulo 4 de Daniel. Entonces, pero igual, me encanta que en el capítulo 34 Nabucodonosor, contando, precisamente dando su testimonio, dice en el verso 34 del capítulo 4 de Daniel, mi razón, dice, me fue devuelta. Interesante. Del hijo pródigo se dice que él dijo, volviendo en sí, dice, volviendo en sí. Mi razón me fue devuelta, dice Nabucodonosor. Claro, apartarse de Dios es una locura. No lo hagan. Si no ha venido al Señor todavía, venga, porque el tiempo se acaba. La oportunidad, cada día que pasa, se reduce. Se reduce. Y si ya vino, persevere, persevere. En el capítulo 10 del Evangelio según San Mateo, en el verso 22, el Señor Jesucristo fue categórico. Y él dijo lo siguiente. Dijo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. No caigamos entonces en la falsa seguridad de pensar, bueno, yo ya confesé a Cristo como mi Salvador, ya fui bautizado y por lo tanto ya nada me puede hacer perder la salvación. Recuerde, el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que persevere hasta el fin,
este será salvo. Muy importante. Entonces, de nuevo, si usted no ha recibido al Señor como su Salvador, hágalo. Rinda su voluntad. Sométase al Señor. Esa es la decisión más importante de su vida. Mire, cualquier otra decisión que haya tomado y que se haya equivocado, usted la va a poder sobrellevar. Esta no se puede sobrellevar, porque las consecuencias de esta decisión son eternas. La perdición es una vez que ocurre ya no se puede cambiar. Y entonces, claro, cuando el Señor venga, entonces también los que perseveraron, recibirán la vida eterna, ¿verdad? Y note, las consecuencias de esta decisión de perseverar o no, o de no aceptar al Señor o no, son eternas, muerte eterna o vida eterna. Y siempre me gusta complementar cuando hago referencia a la vida eterna, que la vida eterna no va a ser como la vida que vivimos aquí, en este ambiente contaminado, en este ambiente degradado, en este ambiente donde la corrupción pareciera ser la norma en el mundo. Eso no va a ser así. Va a ser absolutamente lo contrario. Va a ser gozo, va a ser dicha, va a ser justicia que tantos anhelan, ¿no? Y que no se puede lograr mientras los corazones de los seres humanos estén llenos de egoísmo, de orgullo, de codicia, de materialismo. No se puede. Pero en la vida eterna no habrá nada de eso. Qué lindo. Gracias a Dios. Por eso alabamos al Señor, pues, ¿verdad? Entonces, y Él tiene ahí un lugar para usted. Hay un canto muy lindo que dice, hay un lugar para todos en la familia de Dios. Claro, ahí está su lugar. Ahí está su lugar. Venga el Señor y persevere. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Recuerden, el bautismo, al final de cuentas, sin perseverancia, no sirve para mucho, ¿verdad? Es necesario aceptar al Señor, es necesario ser bautizado y es necesario perseverar. Perseverar. Ahora, el Señor dice el que persevere hasta el fin. Y la pregunta última para concluir la reflexión de este día es ¿y qué significa el fin? Mire, el fin puede significar dos cosas. Uno, el fin puede significar que mi vida llegue precisamente a su fin. Que Dios en su inmensa sabiduría diga, ya este hijo mío, ya lo voy a poner mejor a que duerma, mientras mando a mi hijo que lo vaya a traer, ¿verdad? Y entonces, claro, mi vida o la suya pueden terminar en cualquier momento. En cualquier momento. Hoy, al final del día, yo podría estar dormido ya, listo para que me lleven al sepulcro. Esa es una realidad que todos debemos tener en mente. Nadie tiene asegurado que va a completar las 24 horas del día que está viviendo. Nadie. Y eso puede ser el fin, ¿verdad? Entonces esa es una posibilidad. Cuando dice el que persevere hasta el fin, quiere decir perseverar hasta el último día de la vida. O el fin también es la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Entonces, el fin es si yo muero, o el fin es si no muero, pero Cristo viene. Ahí está. El asunto es que debo perseverar hasta el último día de la vida, de mi vida, o si no muero, entonces debo perseverar hasta el último día que estemos en este planeta, cuando Cristo venga por segunda vez para cumplir su promesa que hizo allá en San Juan, el capítulo 14, los versos del 1 al 3. Dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere,
vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, recordemos, la Santa Cena es una renovación del bautismo. El bautismo es la inauguración de la nueva vida en Cristo. Es el testimonio público de que nosotros hemos renunciado al mundo y que estamos listos. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo haga ese milagro con nosotros y nos deje el espíritu de adopción que nos convierte en hijos de Dios. ¿Y ahora qué? Después de eso es la perseverancia cada día, hasta el fin. Y podemos tener la bendita seguridad y estar entre el grupo que cuando la terrible catástrofe que va a tener lugar en este planeta, cuando Cristo venga, no teme a eso. ¿Por qué? Porque el Señor, como dice en 1 Tesalonicenses, el capítulo 4, dice que seremos elevados a las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Ese es el deseo del Señor para usted. Y ese es mi deseo también para usted. Espero que perseveremos y que nos encontremos en la tierra nueva. Y que allá podamos conversar de todas estas cosas maravillosas. Y de todas estas cosas que no han subido en nuestra imaginación y que estarán allá listas para que los hijos del Señor la disfruten. Que esa sea su experiencia. Dios le bendiga. Amoroso Padre, muchas gracias. Ay, Señor. Gracias porque a nosotros no se nos puede haber ocurrido un plan mejor que el tuyo. Queremos suplicarte que tu Espíritu conduzca a cada uno de tal manera que cada día, cada momento podamos tomar las decisiones correctas. Que nos conduzcan a estar un día ante tu presencia, que te den honor, que te den gloria y alabanza. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.